Toda mi vida pensé que era heterosexual. No porque alguien me lo hubiera impuesto, sino porque nunca tuve razones para pensar lo contrario. Me gustaban las chicas, salí con varias, me enamoré un par de veces, tuve relaciones normales, nada fuera de lo común. Nunca me cuestioné nada. Nunca lo vi necesario. Hasta que lo conocí a él. Se llamaba Marcos y entró a mi vida de la forma más simple posible. Nuevo trabajo, mismo turno, mismo equipo. Al principio solo era el nuevo. El chico callado que escuchaba más de lo que hablaba, el que siempre llegaba temprano y se iba último. No me llamó la atención de inmediato. No era mi tipo. O eso creía. Empezamos a hablar por cosas pequeñas. Trabajo, quejas, café a media tarde. Me di cuenta de que me buscaba con la mirada cuando entraba a la oficina. Yo hacía lo mismo, pero no le di importancia. Era normal. Eso pensé. Con el tiempo, me sentía cómodo con él. Demasiado. Me sentaba a su lado sin pensarlo. Si no estaba, me sentía raro. Inquieto. Cuando se enfermó y faltó 2 días, sentí un vacío absurdo, como si algo estuviera fuera de lugar. Me repetí que era solo amistad. Una noche salimos todos del trabajo a tomar algo. Él se sentó a mi lado. Su rodilla tocaba la mía por debajo de la mesa. No la aparté. Tampoco la movió. Sentí un calor extraño subir por el pecho. Me incomodé. Bebí más rápido. Reí más fuerte. Cuando alguien hizo un comentario insinuando que parecíamos pareja, me reí nervioso y aclaré rápido que yo era heterosexual. Lo dije sin pensar. Lo dije como si necesitara convencerme a mí mismo. Marcos no dijo nada. Solo bajó la mirada. Esa imagen se me quedó clavada. Empecé a notar cosas que antes no veía. La forma en que se le marcaban las manos cuando se arremangaba la camisa. Su sonrisa pequeña, tímida. La manera en que mi cuerpo reaccionaba cuando se acercaba demasiado. Me decía que era absurdo. Que estaba exagerando. Que solo estaba confundido. Nunca me había pasado algo así con un hombre. Una tarde, nos quedamos solos en la oficina. Se había ido la luz y todo estaba en silencio. Hablamos de la vida. De miedos. De cosas que nunca había dicho en voz alta. Me escuchaba con atención real. No me juzgaba. ¿Nunca dudaste de quién eres? Me preguntó de repente. Me reí. No. Siempre lo tuve claro. Mintiendo. Él asintió, como si entendiera más de lo que dije. Cuando me despedí, me di cuenta de que no quería irme. De que quería quedarme ahí, con él, un poco más. Esa noche no dormí. Pensé en Marcos. En su voz. En cómo me miraba. Me dio miedo. Empecé a evitarlo. Contestaba corto. Me sentaba lejos. Me repetía que esto se me pasaría. Que no significaba nada. Pero cuanto más lo evitaba, más lo pensaba. Un día me enfrentó. ¿Hice algo mal? Me preguntó. Antes eras diferente conmigo. Negué rápido. No. Solo estoy ocupado. Mentira. Sus ojos se llenaron de algo que no supe identificar. Tristeza, tal vez. Oka, dijo. Perdón. Eso me dolió más de lo que esperaba. Esa noche salí con una chica. Intenté sentir algo. Cualquier cosa. No pude. Me sentí vacío. Incómodo. Como si estuviera actuando un papel que ya no me pertenecía. Volví a casa y entendí algo que me aterrorizó. No era que Marcos me gustara como amigo. Me gustaba de verdad.
Y aceptar eso significaba aceptar que toda mi vida, tal vez, no me había conocido tanto como creía. Después de esa noche dejé de mentirme, pero no dejé de tener miedo. Aceptarlo en silencio fue una cosa. Vivir con eso fue otra muy distinta. Empecé a analizar cada gesto, cada pensamiento, como si hubiera algo malo en mí. Me preguntaba en qué momento había cambiado, qué había hecho diferente, por qué ahora. Seguía diciéndome que era heterosexual. Que esto era solo una confusión. ¿Qué pasaría? Tenía que pasar. Pero no pasó. Marco seguía ahí. Siempre correcto. Siempre amable. Como si mi distancia no le hubiera dolido, aunque yo sabía que sí. Me hablaba solo cuando era necesario. Ya no buscaba sentarse a mi lado. Ya no se quedaba conmigo después del trabajo. Eso me dolía más de lo que quería admitir. Una tarde lo vi reír con alguien más. Un chico nuevo. Demasiado cerca. Demasiado cómodo. Sentí algo apretarme el pecho. Celos. Puros y claros. Me asusté tanto que tuve que salir a tomar aire. No es normal, me repetía. Esto no es normal. Pero lo sentía igual. Esa noche soñé con él. Nada explícito. Solo estábamos sentados, hombro con hombro. Su cabeza apoyada en mi brazo. Me desperté con el corazón acelerado y una culpa que no sabía de dónde venía. Empecé a cambiar. Mis amigos lo notaron. Me preguntaban si estaba bien. Yo decía que sí. Siempre decía que sí. Me metí más en el trabajo, más horas, menos tiempo para pensar. Pero Marco seguía apareciendo en cada pausa, en cada silencio. Un viernes, después de salir tarde, lo encontré afuera del edificio. Estaba sentado en el borde de la acera, mirando el celular. Dudé en acercarme, pero algo en mí no aguantó más. ¿Esperas a alguien?, pregunté. Levantó la mirada. Sonrió apenas. No. Ya me iba. Nos quedamos ahí, de pie, sin saber qué hacer. El aire estaba pesado. Oye, dijo. Si hice algo que te molestó, dime. Prefiero saberlo. Negué con la cabeza. No es eso. Entonces, ¿qué es? No supe qué responder. No podía decirle la verdad. No todavía. Nada, mentí. Soy yo. Asintió despacio. Como si ya lo supiera. Está bien, dijo. Igual, gracias por decirlo. Cuando se dio la vuelta para irse, sentí pánico. Un miedo irracional a perderlo. Antes de pensarlo, hablé. Marcos. Se detuvo. Sí. ¿Quieres ir por un café mañana? Me miró sorprendido. Luego sonrió. ¿De verdad? Sí. Me gustaría. Ese café lo cambió todo. Hablamos como antes. O mejor. Sin prisas. Sin máscaras. Me reí. Me sentí tranquilo. Seguro. Como si ese fuera el lugar al que siempre había querido volver. Me di cuenta de que no estaba fingiendo nada con él. No tenía que demostrar nada. Cuando salimos, caminamos sin rumbo. Nuestros brazos se rozaban a veces. Cada vez sentía electricidad en la piel. Me sentía vivo y aterrado al mismo tiempo. En un momento se detuvo. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo. Sí. ¿Te gusto? El mundo se me vino encima. Mi primera reacción fue negarlo. Decir que no. Decir que era imposible. Pero lo miré. A los ojos. Y no pude. Tragué saliva. No lo sé, dije.
Pero me importas. Mucho. No sonrió. No se acercó. Solo asintió. Eso es suficiente por ahora, respondió. Esa noche entendí algo importante. No estaba obligado a saberlo todo de inmediato. Pero tampoco podía seguir huyendo. Después de esa conversación nada volvió a ser igual, aunque por fuera todo pareciera normal. Seguíamos viéndonos en el trabajo, hablando lo justo, compartiendo silencios que antes no existían. Yo pensaba en él todo el tiempo. En cómo había aceptado mi respuesta sin presionarme. En cómo me había dado espacio cuando yo mismo no sabía qué hacer conmigo. Eso me desarmó. Empecé a preguntarme cuándo había sido la última vez que alguien me había hecho sentir así de visto sin exigirme nada. No lo recordaba. Una noche, después de salir tarde otra vez, caminamos juntos hasta el metro. No hablábamos mucho. El ruido de la ciudad llenaba los espacios. Cuando llegamos a la entrada, me detuve sin saber por qué. Oye, dije. ¿Te molesta si nos quedamos un rato más? Marcos negó con la cabeza. No. Nos sentamos en una banca cercana. El frío empezaba a sentirse. Yo tenía las manos metidas en los bolsillos, nervioso. Él miraba al frente. He estado pensando en lo que me preguntaste, dije al fin. Giró la cabeza hacia mí, atento. Y, no soy bueno con estas cosas, continué. Nunca me lo planteé. Nunca pensé que podía sentir esto por un hombre. Me da miedo. No se rió. No hizo ningún comentario irónico. A mí también me dio miedo la primera vez, dijo. No por gustar de alguien, sino por lo que eso significaba. Lo miré. ¿Y cómo supiste? Se encogió de hombros. No lo supe de inmediato. Solo dejé de pelear conmigo mismo. Hubo un silencio largo. El tipo de silencio que no incomoda, pero pesa. No quiero lastimarte, dije. No quiero prometer algo que no sé si puedo cumplir. No te estoy pidiendo promesas, respondió. Solo honestidad. Lo pensé unos segundos. El corazón me latía tan fuerte que me mareaba. Entonces, sí, dije en voz baja. Me gustas. No dijo nada. Solo me miró. Sus ojos brillaban, pero no se acercó. ¿Puedo? Preguntó, señalando apenas la distancia entre nosotros. Asentí. El beso fue suave. Casi tímido. No hubo prisa ni intensidad exagerada. Solo labios encontrándose, como si ambos estuviéramos comprobando que eso era real. Cuando se separó, sentí una calma extraña, mezclada con un miedo profundo. No me arrepiento, dije rápido, como si necesitara aclararlo. Él sonrió. Yo tampoco. Pensé que después de eso todo sería más fácil. Me equivoqué. Al día siguiente me desperté con el peso de la realidad cayéndome encima. Pensé en mi familia, en mis amigos, en todas las veces que había hablado de mujeres como si eso definiera quién era. Pensé en las miradas, en los comentarios, en la posibilidad de perder cosas. Me entró pánico. En el trabajo lo evité. No lo miré. No me acerqué. Marcos lo notó de inmediato. Al final del día me escribió. ¿Hice algo mal? Leí el mensaje muchas veces antes de responder. No. Solo necesito tiempo. Pasaron días. Luego semanas. Yo seguía viéndolo de lejos. Veía cómo intentaba ser el mismo, pero no lo era. Yo había abierto algo en él y luego me había escondido. Me odié por eso. Una tarde me enfrentó en el estacionamiento. No puedes besarme y luego desaparecer, dijo, con la voz firme pero cansada. No soy un experimento.
Bajé la mirada. Lo sé. Perdón. ¿Te avergüenzas de mí? La pregunta me atravesó. No, respondí rápido. Me avergüenzo de mí. Se quedó en silencio. Cuando sepas qué quieres, dijo al final, búscame. Pero no vuelvas a acercarte solo a medias. Se fue. Y esa fue la primera vez que entendí que no solo estaba luchando contra el mundo, sino que estaba lastimando a la única persona que no me había exigido nada. Esa noche me miré al espejo por mucho tiempo. Y por primera vez no me pregunté qué dirían los demás. Me pregunté quién quería ser yo. Después de eso volvimos a hablarnos, pero ya nada fue simple. No fue una conversación clara ni una decisión firme. Fue más bien una acumulación de momentos. Un mensaje tarde. Una caminata casual. Una excusa para quedarse un rato más. Yo no dije seamos algo, y Marcos tampoco lo pidió. Aún así, empezamos a hacerlo. A escondidas. Marcos siempre quería estar cerca. No de forma exagerada, no pegajoso. Solo, presente. Se sentaba a mi lado cuando podía, me esperaba para irnos juntos, me tocaba el brazo al hablar, como si necesitara comprobar que yo seguía ahí. Y yo lo dejaba. Pero solo hasta cierto punto. Si había gente, me apartaba un poco. Si alguien nos miraba, daba un paso atrás. Si él se acercaba demasiado, yo fingía revisar el celular o cambiaba de tema. No porque me molestara él. Porque me aterraba que alguien más lo notara. ¿Te incomoda estar conmigo? Me preguntó una vez, en voz baja, cuando me separé de golpe al ver a unos conocidos. No, dije rápido. Solo, no aquí. Asintió, pero vi algo apagarse en su mirada. Seguimos así. Besos rápidos en lugares vacíos. Manos que se soltaban en cuanto escuchábamos pasos. Risas contenidas. Noches en su departamento donde yo me quedaba, pero siempre me iba antes de que amaneciera. Marcos me ofrecía quedarme. Yo siempre encontraba una excusa. No tienes que irte, decía. Es mejor así, respondía yo. Y cada vez que lo decía, algo en mí se sentía un poco más roto. Marcos nunca me presionó. Nunca me pidió que lo presentara, nunca habló de futuro. Pero había pequeños gestos que dolían más que cualquier reclamo. Como cuando me veía hablar con una chica y se apartaba. O cuando yo fingía que no lo conocía demasiado frente a otros. O cuando me decía avísame cuando llegues y yo tardaba horas en responder porque estaba con amigos y no quería explicaciones. Una noche, mientras estábamos acostados, con su cabeza apoyada en mi pecho, me preguntó. Si alguien preguntara qué soy para ti, ¿qué dirías? Me quedé en silencio demasiado tiempo. Un amigo, dije al final. No se movió. No dijo nada. Pero su respiración cambió. Entiendo, murmuró. No, no entendía. Y yo tampoco. Empecé a notar que Marcos estaba cansado. Sonreía menos. Hablaba menos. Seguía buscándome, sí, pero ya no con la misma luz en los ojos. Yo me decía que era mejor así, que lo estaba protegiendo, que todavía no estaba listo. Pero en el fondo sabía la verdad, lo estaba escondiendo. Un día me vio con mis amigos. Me saludó desde lejos. Yo levanté la mano apenas, como si fuera alguien cualquiera. Él sostuvo la mirada un segundo, y luego siguió caminando sin esperar. Esa noche no me escribió. Pasaron 2 días. Luego 3. Cuando finalmente lo busqué, me respondió horas después. Necesito pensar. Y fue ahí cuando el miedo cambió de forma. Ya no era miedo a que los demás se enteraran. Era miedo a perderlo. Porque por primera vez entendí algo con claridad brutal,
Yo podía seguir fingiendo frente al mundo, pero Marcos ya no quería seguir fingiendo conmigo. Y quizás, solo quizás, estaba a punto de irse de verdad. No fue un reencuentro bonito ni dramático. Fue incómodo, sincero y necesario. Marcos llegó primero al café. Yo lo vi desde la puerta, sentado con las manos juntas, la mirada baja. Cuando me senté frente a él, no sonrió. No puedo seguir así, dijo de inmediato. No me hace bien. Tragué saliva. Lo sé. No quiero ser alguien que escondes, continuó. Pero tampoco quiero perderte. Eso fue lo que me terminó de romper. No estoy listo para que todos lo sepan, admití. No ahora. Pero, sí quiero estar contigo. De verdad. Me miró largo rato. ¿A escondidas? Preguntó. Asentí. Solo por un tiempo. Te lo prometo. Necesito tiempo para ordenar mi cabeza. Suspiró, como si ya hubiera ensayado esa respuesta 1000 veces. Está bien, dijo al final. Pero no quiero sentir que me rechazas. No te rechazo, dije rápido. Nunca a ti. Así empezamos. Éramos pareja, pero solo cuando nadie miraba. En privado, Marcos era cariñoso, tranquilo, incluso más seguro que antes. Me abrazaba sin miedo, me besaba la mejilla, apoyaba la cabeza en mi hombro como si ese fuera su lugar natural. En público, era diferente. En reuniones, Marcos se me acercaba más de lo que yo esperaba. Se sentaba a mi lado, me hablaba al oído, apoyaba su pierna contra la mía. Yo me tensaba, miraba alrededor, y con un gesto casi imperceptible le pedía espacio. Él obedecía, pero sin soltarme del todo. A veces, debajo de la mesa, me tomaba la mano. Yo no la retiraba. Solo la apretaba un poco, escondida, como si ese pequeño contacto fuera lo único real en medio de tanta mentira. Tranquilo, me susurraba. Nadie está mirando. Y aún así, yo me apartaba lo suficiente para que no pareciera obvio, pero no tanto como para soltarlo. Era una línea absurda que caminaba todo el tiempo. Cuando alguien se acercaba demasiado, yo retiraba la mano. Cuando se iba, Marcos volvía a buscarla. Nunca reclamaba. Nunca hacía escenas. Eso, de alguna forma, dolía más. Una noche, en una reunión más grande, alguien bromeó. Oye, ustedes dos siempre terminan sentados juntos. Sentí que el corazón se me subía a la garganta. Reí nervioso. Coincidencia, dije. Marcos no dijo nada. Solo entrelazó sus dedos con los míos por debajo de la mesa, firme, como diciendo estoy aquí. Después, caminando de regreso, me detuve. ¿Estás bien? Pregunté. Me miró con una sonrisa cansada. Sí, respondió. Mientras no me sueltes del todo. Esa noche, al despedirnos, me besó con más intensidad de lo normal, como si necesitara recordarme algo. Yo lo dejé out. Y aunque seguía diciéndome que era temporal, que solo necesitaba tiempo, una parte de mí empezaba a entender que Marcos estaba dando todo, mientras yo seguía calculando cuánto mostrar y cuánto esconder. Y el tiempo, ese que yo había pedido, ya no parecía estar de mi lado. Ella apareció un martes. Yo estaba revisando unos papeles cuando escuché mi nombre dicho con esa entonación que no se olvida. Levanté la vista y ahí estaba. Mi ex. Sonriendo como si el tiempo no hubiera pasado, como si no hubiéramos terminado mal, como si no hubiera nada que explicar. Sabía que trabajabas aquí, dijo, acercándose demasiado. Di un paso atrás casi por reflejo. ¿Qué haces acá? Vine a verte, respondió, y antes de que pudiera reaccionar, me tomó del brazo. No la aparté de golpe.
Solo me tensé y solté mi brazo con cuidado. No deberías tocarme así, le dije en voz baja. Ya no estamos juntos. Ella rió, como si fuera un chiste. Siempre tan serio, dijo, y volvió a acercarse, apoyando la mano en mi pecho. Podemos hablar, ¿no? Le quité la mano, esta vez con más firmeza. No vamos a volver, dije claro. No quiero. Lo dije sin dudar. Sin titubeos. Porque en eso sí estaba seguro. No me di cuenta de que Marcos estaba cerca hasta que levanté la vista y lo vi parado a unos metros. No se acercó. No interrumpió. Solo miró la escena con una expresión que no le había visto antes. Y ahí entendí el problema. Ella podía acercarse a mí. Podía tocarme. Podía hablarme así, en público, frente a todos. Y yo no hice un escándalo. Yo no me aparté como lo hacía con Marcos. Yo no miré alrededor con miedo. Con Marcos siempre había cuidado cada gesto. Con ella, no. Más tarde, cuando la ex finalmente se fue, busqué a Marcos. Lo encontré en la zona de descanso, sentado, mirando el celular sin realmente verlo. Oye, dije. ¿Podemos hablar? Asintió, pero no me miró. No es lo que parece, empecé. No pasó nada. Lo sé, respondió rápido. No soy tonto. Eso dolió más que cualquier reproche. Marcos. Levantó la vista al fin. Ella podía tocarte, dijo, con la voz baja. Y tú no dijiste nada delante de nadie. Abrí la boca, pero no encontré una respuesta que no sonara a excusa. Yo ni siquiera puedo sentarme muy cerca de ti, continuó. Y ella te abrazó frente a todos. No me gustó, dije. Te lo juro. Pero lo permitiste. Silencio. No es justo, añadió. No porque sea tu ex. Sino porque para el mundo ella tiene permiso, y yo no. Sentí un nudo en el pecho. No es que me avergüence de ti, dije, casi suplicando. Es que todavía me da miedo. Marco suspiró. A mí también me dio miedo, repitió. Pero yo no te escondo. Se levantó. No te voy a pedir que me elijas hoy, dijo. Pero no quiero volver a sentirme menos que alguien que ya no es nada para ti. Se fue antes de que pudiera decir algo más. Esa noche entendí algo que había evitado ver, no era solo el secreto lo que estaba lastimando a Marcos. Era que, incluso en público, yo seguía eligiendo lo que era más cómodo para mí, aunque eso significara dejarlo a él en segundo plano. Y por primera vez, tuve miedo de verdad de que, cuando yo por fin estuviera listo, Marcos ya no estuviera esperando. Después de ese día, algo se quebró. Marcos ya no me buscaba primero. Ya no me esperaba a la salida. Ya no me escribía buenos días ni buenas noches. Si yo lo hacía, respondía, pero corto. Educado. Distante. Como alguien que se está preparando para soltar. Yo intenté convencerme de que era normal, que solo estaba herido, que se le pasaría. Pero cada vez que lo veía reír con otros, cada vez que pasaba a mi lado sin tocarme, sin mirarme como antes, sentía una presión en el pecho que no sabía manejar. Una tarde lo vi salir con su chaqueta puesta. Instinto puro. Lo seguí. Marcos, lo llamé cuando ya estábamos afuera. Se detuvo, pero no se giró de inmediato. ¿Qué pasa? Preguntó. Te estás alejando. Soltó una risa breve, sin humor. No. Estoy dejando de empujar. Eso me dejó sin palabras. No quiero pelear, continuó. Pero tampoco quiero seguir siendo el que se conforma con migajas. No son migajas, dije. Lo que siento por ti es real. Lo sé, respondió.
Ese es el problema. Me miró al fin. Tú me quieres, dijo. Pero no lo suficiente como para defenderme frente al mundo. Sentí vergüenza una que quemaba. Dame un poco más de tiempo, pedí, por favor. Marcos cerró los ojos un segundo, como si esa frase ya la hubiera escuchado demasiadas veces. El tiempo no duele, dijo. Duele lo que haces mientras lo pides. Esa noche no nos despedimos con un beso. Pasaron días así. Yo empecé a notar cosas que antes ignoraba. Cómo me dolía que no me tocara. Cómo buscaba su mano bajo la mesa y ya no estaba. Cómo me dolía que otros sí pudieran abrazarlo sin miedo. Y entonces entendí lo más cruel. Yo estaba sintiendo ahora lo que él había sentido todo ese tiempo. Una semana después, ocurrió algo que no esperaba. Estábamos en el trabajo cuando alguien hizo un comentario. No fue directo. No fue explícito. Solo una broma torpe sobre los dos inseparables. Nada grave. Nada que no pudiera ignorarse. Pero Marco se tensó. Yo lo sentí. Y sin pensarlo, sin planearlo, sin medir consecuencias, hablé. Oigan, dije. Ya paren. El silencio cayó. ¿Pasa algo? Preguntó alguien. Respiré hondo. El corazón me latía tan fuerte que me mareé. Sí, dije. Pasa que no tienen por qué opinar sobre con quién estoy o no estoy. Algunos se rieron incómodos. Otros desviaron la mirada. No dije su nombre. No dije somos pareja. Pero tampoco retrocedí. Sentí la mano de Marcos rozar la mía. Dudó. Yo no la solté. No la escondí. Solo la sostuve. Después, cuando salimos, Marcos me miró como si no supiera qué decir. No fue exactamente lo que pedía, dijo. Lo sé, respondí. Pero fue lo que pude hoy. Guardó silencio. Tengo miedo, admití. Todavía. Pero ya no quiero que ese miedo te haga sentir menos. Marcos me observó largo rato. No necesito que seas valiente todo el tiempo, dijo. Solo necesito no sentir que soy un error. Esa noche, cuando nos despedimos, me besó. No rápido. No escondidos en una esquina. No fue un espectáculo. Solo un beso sencillo, real. Había gente cerca. Y nadie dijo nada. No fue el final feliz. No fue la salida del closet. No fue la promesa de que todo sería fácil. Pero fue la primera vez que entendí algo con claridad. Seguir escondiéndolo iba a hacerme perderlo. Y perderlo. Eso sí que ya no estaba dispuesto a soportarlo. La reunión fue un sábado por la noche, en el departamento de siempre. Música baja, cerveza sobre la mesa, risas sueltas. Todo normal. Demasiado normal para el nudo que yo tenía en el estómago. Marcos estaba a mi lado, no tan cerca como en privado, pero tampoco lejos. Su rodilla rozaba la mía de vez en cuando. Ese contacto mínimo me calmaba y al mismo tiempo me ponía nervioso. En algún momento, la conversación giró hacia relaciones, como siempre pasaba tarde o temprano. ¿Y tú? Me preguntaron. ¿Sigues soltero o qué? Sentí la mirada de Marcos. No insistente. No presionando. Solo atenta. Respiré hondo. No, dije. Estoy saliendo con alguien. Hubo un segundo de silencio. Solo uno. Ah, sí. Dijo uno. ¿Desde cuándo? Tragué saliva. Desde hace un tiempo, con Marcos. No lo dije fuerte. No lo dije temblando. Lo dije como quien por fin suelta algo que ya pesaba demasiado.
Y entonces pasó lo que menos esperaba. ¿Por fin lo admites? Soltó otro, riéndose. Ya era hora, dijo alguien más. Pensamos que ibas a negarlo hasta los 40. Parpadeé. ¿Cómo que, ya lo sabían? Amigo, dijo uno. La forma en que lo miras no es muy discreta. Y la forma en que te pones cuando alguien más se le acerca, agregaron. Eso no es de solo amigos. Las risas no eran burlas. No había malicia. Era más bien, alivio. Miré a Marcos. Tenía una sonrisa pequeña, contenida, como si no quisiera ilusionarse demasiado. Mientras tú estés bien, dijo alguien, nosotros también. Sí, asintieron. Y se nota que estás enamorado. Sentí calor en la cara. No hagan esto raro, murmuré. Tú lo hiciste raro ocultándolo, respondieron. Ahora solo, sé tú. La conversación siguió. Cambiaron de tema. Hablaron de cualquier cosa. Nadie me interrogó. Nadie hizo un escándalo. Pero algo había cambiado. Marcos, despacio, buscó mi mano debajo de la mesa. Esta vez no la solté. Esta vez no miré alrededor. Esta vez no tuve miedo. Gracias, me susurró. Perdón por tardar, le respondí. Sonrió. Y en esa sonrisa entendí que no necesitaba hacer grandes declaraciones. Solo dejar de esconder lo que ya era evidente. Por primera vez, no sentí que estaba viviendo una doble vida. Por primera vez, sentí que lo que sentía, tenía permiso de existir. Esa noche, cuando todos empezaron a irse, Marco se quedó un poco atrás conmigo. Ayudamos a recoger vasos, apagamos la música, cerramos ventanas. Nada especial. Todo parecía extrañamente tranquilo. Cuando por fin nos quedamos solos, él se apoyó en la pared y me miró como si todavía estuviera procesando lo que había pasado. ¿Estás bien?, me preguntó. Asentí despacio. Sí, creo que sí. No era una respuesta perfecta, pero era honesta. Salimos juntos del departamento. El aire de la noche estaba frío. Caminamos en silencio unas cuadras. No había necesidad de hablar. Ya no. En un punto, Marco se detuvo. Oye, dijo. No tienes que cambiar de golpe. No tienes que gritarlo al mundo. Yo, solo quería saber si ibas a seguir eligiéndome. Eso fue lo que me desarmó. Me acerqué un poco más. No sé hacer esto bien, admití. Toda mi vida pensé que era otra persona. Que iba a amar de cierta forma, que mi vida iba a verse de cierta manera. Y luego apareciste tú y, nada encajó, pero todo tuvo sentido. Marcos bajó la mirada, respiró hondo. Yo tenía miedo de ser solo una etapa, confesó. Algo que ibas a esconder hasta cansarte. Le levanté el rostro con cuidado. No, dije. Tal vez fui cobarde al principio. Tal vez lento. Pero no eras una etapa. Eras, la verdad alcanzándome. No nos besamos de inmediato. Solo nos abrazamos. Un abrazo largo, firme, sin prisa. De esos que no piden permiso. Y en medio de la calle, sin esconderme, apoyé la frente en la suya. ¿Te quedas?, le pregunté. Sonrió, esa sonrisa que ya conocía de memoria. Siempre quise quedarme. Caminamos juntos el resto del camino. Esta vez de la mano. A la vista de cualquiera. Sin excusas. No dejé de ser quien era. Solo dejé de mentirme. Y por primera vez, no pensé en lo que iba a perder por amar así. Solo en todo lo que, por fin, estaba empezando a ganar.